Bienvenido, quiero darte algunas herramientas sobre cómo liberar a la gente o cómo ser libre. Este es el primer video de una serie sobre cómo hacer las cosas. Luego voy a hablar sobre cómo liberar a las personas o cómo llegar a ser libres. Luego hablaré sobre cómo orar, cómo hablar en lenguas, cómo ser eficaz al hablar del Evangelio. Voy a hablar de hacer cosas diferentes. Y ahora quiero hablar sobre la liberación, cómo liberar a la gente. Aquí está el comunicado escrito. Necesitamos liberar a la gente. Y a veces la liberación es lo que debe suceder. Necesitamos liberar a la gente, pero no siempre tiene que ser o que suceder cuando a la gente se le ocurre este problema. Necesitamos entender que a veces es liberación. Y en otras ocasiones es la renovación de la mente lo que debe suceder. Y es muy importante entender esto porque lo triste que hoy ves es que hay personas que intentaron echar fuera demonios donde no había demonios. Solo necesitaban renovar sus mentes. Hay gente que intenta animar a la gente a renovar sus mentes, pero eso no es lo que necesitan. Necesitan liberación. Yo suelo decirlo. El problema es que si intentas renovar al diablo y echar fuera la mente, eso es lo que hacemos a veces, lo que la gente a veces hace porque no reconocen cuando es demoníaco y cuando es necesario renovar la mente. Pero a veces la liberación no es suficiente y renovar la mente no es suficiente. A veces necesitamos algo más fuerte, el Evangelio. Necesitamos el Evangelio. Hay algo que el Evangelio puede hacer, pero la liberación no puede, y renovar la mente tampoco puede. Y a veces necesitamos algo incluso más que el Evangelio, o la liberación o la renovación de la mente. Necesitamos echar nuestras preocupaciones sobre Jesús, y necesitamos perdonar. El perdón es una gran parte de la liberación. Y así es como lo veo cuando trabajo con gente. Cuando los libero y ellos vienen a mí, no me centro solo en la liberación. Si solo te enfocas en una parte de la liberación, cuando las personas necesitan liberación, eres eficaz con ellas. Pero si la gente necesita algo más que la liberación, por ejemplo, renovar la mente, no puedes ser eficaz. A veces es el perdón lo que debe suceder. No es suficiente echar a los demonios. La persona necesita perdonar. Necesito dejarlo ir. Una persona necesita echar sus preocupaciones sobre Jesús para poder ser libre. En otras ocasiones, es el Evangelio lo que necesitas para ser verdaderamente libre. Puede sonar complicado, pero en realidad es muy simple cuando lo entiendes. Y les doy un ejemplo. Digamos que una persona tiene problemas con la lujuria. Tiene problemas con eso o con mirar pornografía. ¿Qué necesita esta persona? En algunos lugares decían simplemente echamos fuera su espíritu impuro y luego él es libre. Otros dirían no, solo necesitas enfocarte en Jesús y serás libre. Y a veces necesitas el Evangelio. ¿Qué haces? Un chico vino a nosotros hace unos años y dijo, necesito que me liberen, ayúdenme, necesito ser libre. Soy adicto, tengo problemas con la pornografía, libérenme. Y la gente que estaba con nosotros oró por él pidiendo liberación. Y nada se manifestó, no salió nada. Se enojó y dijo, ¿qué le pasa a este lugar? Este es el tercer ministerio de liberación que vengo a entregarme porque no puedo ser libre. Entonces uno de los que trabajaban con nosotros le dijo, ¿sabes por qué no eres libre? No eres libre porque amas tu pecado. Eres un pecador. Amas tu pecado y necesitas arrepentirte. Pero nadie me dijo eso antes. Y se enojó porque solo quería ser libre. No vio que necesitaba muchas otras cosas. Luego salió de ahí, de un paseo solo, y solo habló con Dios. ¿Qué? Dicen que amo mi pecado y entonces Dios le habló. Sí, lo haces. Eres un pecador porque amas tu pecado. Y en ese camino,
Él se arrepintió en su corazón. Y cuando llegó a casa, estaba libre. No fue suficiente orar, 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 y no es suficiente decir, necesitas renovar tu mente. No, necesitas un verdadero arrepentimiento. Ser libre. Pero tenemos otras personas que vienen con el mismo problema, porque tengo problemas con la lujuria. Hace años un chico de Dinamarca se me acercó y me dijo, ¿qué me pasa? Lucho con la lujuria, con los espíritus inmundos. ¿Qué pasa conmigo? Estoy tratando de renovar mi mente, estoy orando, estoy renovando mi mente orando y ayunando, y realmente no entiendo por qué no estoy libre de esta lujuria y estas imágenes en mi mente, en mi cabeza. Estoy orando y ayunando y lo he echado todo sobre Jesús. No entiendo por qué no soy libre. Luego escuchó mi enseñanza sobre el bautismo. Y tenía antecedentes luteranos, se arrepintió, recibió el Espíritu Santo, pero nunca fue bautizado en agua. Cuando escuchó mi enseñanza dijo, esto es lo que necesito. Intenté renovar mi mente, he estado tratando de echarlo sobre Jesús, he estado orando, he estado ayunando, he intentado hacer todo, pero no soy libre. Luego vino, fue bautizado. Cuando salió de esa agua, estaba libre. Necesitaba el verdadero evangelio, no solo arrepentirse y creer, o arrepentirse y recibir el Espíritu Santo, pero arrepiéntete y bautízate. Eso es lo que necesitaba. Y cuando eso sucedió, quedó libre. Pero otro chico vino a mí hace años y me dijo, Torben, tengo problemas con la lujuria. Y es difícil porque cuando estoy en la calle y trato de decirme, no mires, no mires, no mires. Cuando hablé con él y después se arrepintió, no había nada demoníaco. En ese caso pienso, necesitas renovar tu mente. Necesitas quitar sus ojos de eso y poner sus ojos en Cristo. Cuando posó sus ojos en Cristo y vio quién era y recién se comprometió en el reino, en lugar de caminar, no debo pecar, no debo pecar, no debo pecar. Cuando quitó los ojos de sí mismo y se ocupó en el reino, entonces se volvió fácil. Tenemos que entender que cuando trabajamos con personas y las discipulamos, cuando tienen problemas con la lujuria, puede ser una de estas cosas. No tiene que ser solo una liberación todo el tiempo. Si se enfoca solo en la liberación, tendrá éxito si necesitan liberación. Pero ¿qué pasa con los que no lo hacen? Cuando hablamos de lujuria, digamos cuando la gente viene a mí, cuando vienen probablemente con la lujuria, siempre empiezo con el Evangelio. Yo digo, hablemos del Evangelio. A veces también oro, pero siempre volveré al Evangelio porque si hay un espíritu inmundo que se fue, pero en realidad no nace de nuevo, el diablo se va y vuelve de nuevo. No serán liberados. Sí, el Evangelio no está ahí. Entonces, cuando alguien viene a ti y tiene un problema con la impureza y la pornografía o en adicción, siempre comienzo con el Evangelio. Y lo que he visto es que muchos cristianos, personas en la iglesia, que aman a Jesús, pero no han entendido todo el Evangelio, que el arrepentimiento es cuando la gente escucha sobre el verdadero arrepentimiento y el cambio y experimentando la libertad. O cuando se arrepintieron y fueron bautizados, y lo hacemos de inmediato, luego experimentan la libertad. Porque, ¿qué es el bautismo? El bautismo es realmente alejarse de lo viejo que está condenado al pecado. Por tanto, debemos usar las herramientas de Dios correctamente. El bautismo es Romanos 6. Enterrar la vieja vida que está condenada al pecado. Cuando una persona peca, se vuelve esclavo del pecado. Y el cuerpo desea el pecado. Y luego te vuelves adicto del pecado. Como cuando empiezo a fumar, yo controlo. Pero luego comienza a controlarme. Si empiezas a mirar pornografía, puedes controlarla al principio, pero después te controla. Si comienzas a mentir, puedes controlarlo, pero luego te controla a ti. Te conviertes en esclavo del pecado. Cuando te arrepientes y ganas un corazón nuevo,
Tienes el deseo de nacer de nuevo, pero el cuerpo no quiere obedecer. El cuerpo es como un drogadicto que quiere sus drogas. Entonces, ¿qué necesitas hacer con este cuerpo? Matarlo y enterrarlo. Matarlo es lo que haces, pero también tienes que enterrarlo, y ahí es donde entra el Evangelio. Cuando una persona comprende el arrepentimiento y es bautizada en Cristo, en realidad entierra la vieja vida. La adicción al pecado, la lujuria es tratada, pero no siempre es suficiente, porque también puede ser algo demoníaco. No es solo el cuerpo el que es adicto al pecado y anhela el pecado. La lujuria puede abrirse a las actividades demoníacas. Entonces, realmente necesitas limpiar tu espíritu. Después de que se arrepientan y se bauticen, oramos pidiendo liberación de inmediato. Saca a los espíritus inmundos. Entonces confiesa sus pecados, se arrepiente, se bautizan, y entonces oramos por liberación, para que el diablo salga. Y es hermoso cuando eso sucede. Aleluya, hay liberación. Y luego ¿crees que es suficiente? No. Siempre después del Evangelio y la liberación, hay una renovación de la mente que tiene que suceder. ¿Por qué? Porque ahora tienes que centrarte en el espíritu y no en la carne. Tienes que apartar tus ojos de eso y mirar a Cristo. Tienes que cambiar tu patrón, tu forma de vida. Tienes que empezar a renovar tu mente y vivir de manera diferente. Tienes que poner tus ojos en Cristo. Y esto es muy importante. Entonces, cuando alguien llega con lujuria, inmediatamente digo, cuénteme su historia. De acuerdo, tienes estos problemas con esto y esto y esto. Mi primera pregunta es, ¿te has arrepentido? Tienes que arrepentirte. Cuéntame de tu arrepentimiento. ¿Fuiste bautizado cuando te arrepentiste? Y la gente dice, sí, y me bauticé hace años, pero sigue siendo un problema. Por eso oramos por la liberación. Si se arrepintieron y oramos por la liberación y nada se manifiesta, diga, ok, ayudemos a enfocarte en Cristo. Y si experimentan libertad, pero no empieces por aquí, porque decirle a alguien que todavía lleva la vieja vida, o decirle a alguien que tiene un demonio, o centres en Cristo, o renueve la mente, no es suficiente. Por eso es importante saber dónde está la gente. Eso es con la lujuria. Si alguien tiene, digamos, que alguien viene con miedo a la muerte, miedo a morir. Cuando vienen y dicen, tengo mucho miedo en mi vida, tengo miedo de morir, volvería a ser lo mismo. Yo diría el Evangelio. ¿Por qué? Debido a que puede ser una cosa demoníaca, pueden necesitar renovar la mente, también puede ser un trauma en sus vidas. Y hablemos más sobre eso. Pero Jesús vino a salvarnos a todos los que estábamos presos por miedo a la muerte. Tenía mucho miedo de morir. El miedo a la muerte era gran parte de mi vida. Era un problema en mi vida. Tuve pesadillas durante años y pensé, ok, me voy a morir y voy a ir al infierno. Y el miedo fue una gran parte de mi vida durante años hasta que entendí el Evangelio y nací de nuevo. Nací de nuevo. El Espíritu entró cuando vino Cristo, cuando mi vida cambió y el miedo a la muerte desapareció. Se fue, y yo digo que podría ser peligroso decir renueva tu mente demasiado rápido. Ejemplo, alguien dice, tengo miedo a la muerte, y luego la gente pregunta, ¿pero tú crees en Jesús? Y él dice, sí. Entonces, no deberías tener miedo a la muerte. Estas son algunas escrituras, simplemente cite estas escrituras, solo concéntrate en Cristo y luego desaparecerá. Nunca empezaría por ahí. ¿Por qué? Porque tal vez haya una razón para tener miedo a la muerte. Porque tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Debido a que todavía están en tus pecados. Realmente no nacieron de nuevo. Sí, pero les pregunté si creen en Cristo. Sí, pero eso no es suficiente. Satanás cree en Cristo y los demonios creen en Cristo y eso no los salva. Mucha gente está en la iglesia y piensa que ha nacido de nuevo, pero no realmente. Realmente nunca se arrepintieron y enterraron la vieja vida, y nunca recibieron el Espíritu Santo, y nunca han sido una nueva creación. Creen que han nacido de nuevo, pero no es así.
Y van al pastor y le dicen, tengo miedo a la muerte, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y lo único que escuchan es, renueva tu mente. Lo mismo ocurre con las cuestiones de convicciones. Me siento condenado. ¿Qué debo hacer? Y preguntan, ¿crees en Cristo? Sí. Entonces no estás condenado. Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que toma este verso. No estoy condenado, debo renovar la mente. No estoy condenado, no condenados, se dice a los que caminan en el espíritu y no en la carne. Porque mucha gente se siente condenada, porque todavía andan por la carne y no por el espíritu. Entonces, en lugar de intentar renovar la mente, debemos decir, deja de renovar tu mente y arrepiéntete. Realmente nazca de nuevo y empiece a caminar en el espíritu. Cuando caminas en el espíritu, esa condenación termina. Así que no tienes que esforzarte para renovar tu mente. ¿Puedes ver esto? Para entender dónde está la gente, creo que tal vez este video sea regresarlo una y otra vez hasta que comprenda esto que digo. Porque si esto es nuevo para ti, puede ser complicado al principio, pero cuando comprendes, realmente comprendes. Pero el miedo a la muerte también puede ser otra cosa, porque cuando me liberaron del miedo de la muerte, cambió mi vida y fue libre durante 20 años. Hasta hace unos meses, cuando sentí un ataque espiritual que se apoderó de mí, y el miedo a la muerte se apoderó de mí con tanta fuerza, y estaba tan asustado como siempre de morir. Yo lo tuve antes. En ese caso todavía estaba en Cristo, andaba en el Espíritu, por el Espíritu. No entendía lo que estaba pasando, no era una continuación de mi vida. Fue un ataque del enemigo. Y no necesitaba que me liberaran porque no era algo que necesitaba salir. Tuve que echar mis preocupaciones sobre Jesús. Necesitaba ir a Cristo y orar diciendo, te doy todo, sé que estoy en ti, y te encomiendo este miedo y me involucro en una guerra activa contra él y oro contra él. Y el miedo y la muerte desaparecieron. Escuche a las personas. Cuando escuche sus historias, luego mire, ok, el miedo a la muerte es un ataque que viene ahora por algo que sucedió y se libera, o es una cosa continua porque no está todavía en Cristo. Ansiedad. Hay mucha gente que tiene miedo y ansiedad hoy. Si lo piensas bien, la ansiedad también puede ser un poco de todo. Depende de muchas cosas. Por lo que he visto, hay muchos cristianos nacidos de nuevo que tienen ansiedad. Y cuando escucho sus historias, a menudo surge un momento de su vida. Podría ser un accidente o algo que hayan experimentado. De repente los abre al miedo y la ansiedad que surgieron en ese momento. Digamos que alguien tiene miedo de conducir el coche. Y conocí gente así. Conocí la gente así. Yo digo, ¿cuándo sucedió? Tuve un accidente hace años y todavía está conmigo. Bueno, nacieron de nuevo. Puede que no necesiten liberación o renovación mental. Podría ser echar tus preocupaciones sobre Jesús, podría ser eso. Echar tus preocupaciones sobre Jesús es dejarlo ir. Dejarlo y comprender que Él es fiel. A menudo nos aferramos al miedo. Entonces, los guío en oración y les digo, ok, todo comenzó allí. Sabemos que entraste ahí. ¿Estás listo para dárselo a Jesús? ¿Estás listo para renunciar a tu miedo? ¿Estás listo para renunciar a tu ansiedad? ¿Estás listo para dejarlo ir? Echemos esto sobre Jesús. Dejemos esto. Oremos juntos. Y oramos. Y los llevo en oración. Dios, tuve un accidente. Tomo este trauma, esta experiencia. La echo sobre Jesús. Me rindo a ti y te pido, ven y libérame. Ven y deshazte de todo esto. Entonces oro por eso. Y en muchos casos, una versión comienza a funcionar. ¿Por qué? Porque ese trauma, esa experiencia, abrió una puerta para que Satanás entrara y nosotros oramos por la liberación y algo los abandona. Están en libertad. ¿Se completó el trabajo? No.
Ahora necesitamos renovar la mente. ¿Por qué? Porque cuando las personas son liberadas, la causa raíz desaparece, pero la mente aún no se ha renovado. Entonces, si alguien tiene problema con el miedo, ore por alguien. Hace años, él temía conducir un coche a los 18 años, por algo así. Oramos y eso se fue. Pero luego lo llevamos en el coche y le dijimos, ahora vas a conducir. Todavía tenía miedo y sintió algo, pero no es el mismo miedo que antes, que estaba adentro. Ahora era miedo por estar acostumbrado a no poder conducir. Entonces dijimos, recuerda la palabra, puedes hacerlo todo en Cristo. Tú decides, usted no tiene miedo, usted es libre. Cristo está contigo, te protege, Él hace eso. Entonces, ella tomó las escrituras, dio un paso de fe, se sentó en ese auto y entonces tomó las llaves, dio un paso de fe. Dios es verdad, descubrió que Satanás era un mentiroso, volvió a dirigir su trabajo y su mente y una semana estaba dirigiendo su coche. Y hubo una liberación. Digamos que alguien ha tenido miedos durante años. Están acostumbrados a pensar, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Entonces, cuando se produce la liberación, tiene que decirse a sí mismo, puedo hacer eso. Pero a veces dejan de pensar que no lo lograrán porque están pensando en la vieja vida. Y tienes que empezar la nueva forma. Sí, puedo hacerlo. Entonces, no podía, pero ahora puedo. Y empiezo a tener una nueva mente y a caminar en esa libertad. La ansiedad suele ser un alivio, pero es común que haya algo que haya abierto una puerta, algo que tiene que ver con cosas que necesitan ser entregadas a Jesús y perdonadas. Si es un trauma o pecado sexual, una experiencia traumática en relación con un pecado sexual, resulta que un pecado sexual puede abrirse a los demonios y requiere liberación. Pero la gente necesita perdonar de muchas formas. El perdón es tan importante ahí. Y antes de que te perdonen, puedes echar fuera a ese espíritu inmundo. Si hay un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo puede salir, pero volverá de nuevo. ¿Por qué? Porque no perdonaron, nunca lo dejaron y se lo arrojaron a Jesús. Nunca perdonaron a esa persona. Y este es un abridor de puertas para seguir adelante y seguir adelante, seguir adelante. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una elección. Jesús colgado de la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Necesitamos perdonar a las personas y ayudarlas a perdonar. Es necesario explicar y decir que el perdón es una elección. Tienes que elegir. Estas personas que abusaron de ti tal vez ya ni están en tu vida. Y no importa si perdonas o no, pero si eliges no perdonar, te quedarás atascado. Nunca serás libre, porque siempre caminarás con eso en tu corazón. Siempre cargarás con este trauma, este espíritu impuro. Y debes dejarlo ir. Necesitas dejarlo ir. Y luego no es suficiente concentrarse en Cristo y renovar su mente. Tampoco es suficiente en orar por la liberación, porque si no lidias con la falta de perdón y realmente dejarlo ir, puede tener libertad y medio año después vuelven de nuevo, y vuelven una y otra vez, y nunca experimentan la libertad. Por lo tanto, debe comprender que es diferente de una persona a otra, y ver exactamente dónde están. Y lo he estado haciendo durante años, y es hermoso. He enseñado sobre esto a veces, y lo enseñé hace unos días aquí, y se convirtió en una revelación, pero muchas personas, cuando entienden que el Evangelio puede hacer algo, pero no todo, el Evangelio puede cambiar tu corazón cuando se trata del pecado, pero no puede liberar, ni renovar la mente, ni descansar en Jesús o perdonar. Es solo el Evangelio el que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. La ley estará escrita en tu corazón y recibirás una nueva conciencia. El Evangelio es lo único que puede apartar al anciano condenado por el pecado. Y necesitas el Evangelio. La gente necesita el Evangelio. Y la liberación hace lo que la renovación de la mente no puede. Puede liberarte de esos demonios que vinieron por diferentes cosas. El Evangelio por sí solo no hace esto.
Si hablo del Evangelio, del arrepentimiento, el bautismo en agua y el Espíritu Santo, no oro para liberar a las personas al mismo tiempo, que puedan nacer de nuevo y recibir el Espíritu, pero todavía tendrán demonios. Cuando comparto el Evangelio y bautizo, siempre hablo de lo que la persona necesita, ser liberado. ¿Qué crees que necesitas enterrar? ¿De qué crees que necesitas liberarte? ¿Qué te detiene? ¿Y a quién necesitas perdonar? ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Hay algo que debas arrojar sobre Jesús? Cuando hablo del Evangelio me concentro en todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Quiero que la gente sea realmente libre. Y cuando se arrepienten, son bautizados en agua, bautizados en el Espíritu, o mientras son bautizados en agua, oramos por liberación. Entonces los guiamos en oración para perdonar y al mismo tiempo lo arrojamos sobre Jesús. Lo llevamos a perdonar cuando hablamos con ellos sobre el arrepentimiento y hablamos del Evangelio. Una vez hecho esto, no significa que el trabajo haya terminado. Ahora es necesario, a partir de ahí, renovar la mente. Es necesario vivir en el Espíritu y ya no en la carne. Necesitas orar mucho en lenguas, necesitas leer la Biblia, necesitas ayunar y orar, y necesitan quitar la vista de sí mismos y de este mundo y centrarte en Dios. Siempre empiezo por ahí, tomo esto y esto al mismo tiempo y luego llego a esto. Y siempre empiezo así. Yo digo, ahora necesitas estar en la palabra y seguir renovando tu mente. Si la gente viene a mí y hablo con ellos y necesitan ser libres, y está bien, puede hacer eso, pero la liberación puede hacer otra cuando sea necesario que suceda la liberación. No se limite a hablar de renovar la mente. Realmente necesitas orar por liberación. Y a veces no es necesario saberlo todo, es solo espíritu inmundo, sal. No necesitas nada más. No es necesario que hable con ellos, etc. Solo necesita liberación. Pero si estás reprimiendo la falta de perdón y se están reprimiendo esto, no se limite a orar y decir aleluya y luego irse. Hablamos del arrepentimiento. Haz esto al mismo tiempo, porque de lo contrario volverá. Los demonios vendrán de nuevo. Así que trabaja con ellos. Hazles entender que necesitan perdonar, necesitan dejar ir las personas que los lastimaron, quienes causaron ese problema. Necesitan lanzar esos traumas y estas cosas que se abren al diablo. Ellos necesitan echarlos sobre Jesús. Entonces, cuando esto está hecho y está hecho. Los envía con él, renovando la mente. Si la gente viene y nace de nuevo y tiene problemas y oro por liberación y nada se manifiesta, así que hablo de ellos y a veces los guío en oración si hay algo que necesitan darle a Jesús y si necesitan perdonar y eso está bien. ¿Qué haces entonces? Concéntrese en esto, ayúdelos a estar ocupados en el reino, ayúdelos a trabajar en el reino, trabajar para Cristo y estar ocupados y poner los ojos en Jesús y leer la Biblia todos los días, orar, vivir en el Espíritu en lugar de la carne, en lugar de ver películas todo el tiempo. Escuche enseñanzas de la Biblia, escuche la palabra de Dios y aparte los ojos hacia Dios. Y eso es lo que necesita. Está bien, eso no tiene por qué, esto ha sido resuelto, esto es lo que debes hacer. Espero que esta enseñanza realmente ayude a liberar a las personas, y esto es realmente muy, muy simple cuando lo obtienes. Cuando comencé con eso, fue como si Dios comenzara a revelar, porque comencé a ministrar y a descubrir que la forma en que experimentan la libertad fue un poco diferente de persona a persona, dependiendo de su procedencia. Ahora, mientras lo repasaba, cuando la gente viene, siempre hablo con ellos y yo diría, está bien, ¿lo sientes? ¿Has sido bautizado? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Además, solo necesitas ser liberado. ¿Por qué? Porque queremos que la gente vuelva a nacer. No queremos estar distantes y simplemente orar por ellos y alejarnos y no volver a verlos nunca más. Aproveche la oportunidad para hablar el Evangelio, porque queremos que las personas sean nacidas de nuevo. Y me encanta, siempre empiezo ahí a menudo y luego hago una pregunta al respecto. Entonces, aquí tienen problemas con esto y esto y esto. ¿Cuándo empezó? ¿Qué sucedió? Luego, en esta conversación puedes decir, nunca te rendiste a esto. Necesitas echar esto sobre Jesús. Tus preocupaciones sobre Jesús. Él tiene el control de tu vida.
No tiene por qué ser estresante, no necesita temer, no necesita, simplemente échalo en Jesús. Si la gente fue herida por otros, surgió un dolor, ¿perdonaste a esa gente? Hubo una mujer que vino a mí hace años, tenía 66 años. Cuando tenía 10 años, se ofendió en la escuela. Y cuando los niños se burlaban de ella, se abrió un dolor y una falta de perdón en su vida. Y desde que tenía 10 años, era muy tímida y no le gustaba estar entre la multitud, entre otras personas. Ella había entendido el Evangelio porque había orado por ella y trató de renovar la mente y trató de liberarse. No había nada demoníaco como algo grande. Pero ella nunca los perdonó. Y caminó con ese dolor y estaba amargada aún. Dije, eso fue hace 66 años, ya no están en tu vida. Si no perdonas, es como una herida que tienes donde pones algo encima de la herida y la herida nunca se sana. No puede sanar porque no recibe el aire que necesita para sanar. Y luego hablé del perdón y de echar tus preocupaciones sobre Jesús y tu amor y dejar ir el dolor. Solo déjalo ir. Y la dejé en oración donde perdonó a las personas que la lastimaron hace 66 años. Y ella dijo, Jesús, te lo doy todo. Jesús recibe todo. Ahí acababa de ser libre. Quedó libre 66 años después sin demostración. ¿Por qué? No fue una liberación. No más fue un dejar ir el dolor. Pon tus preocupaciones en Jesús y Él se ocupará de ti. Fue una pequeña enseñanza que resultó ser más larga de lo que esperaba. Media hora. Pero mire de nuevo y comprenda, haga que su mente comience ahí y luego vea si la liberación necesita suceder, echar a Jesús y perdonar y luego renovar la mente. Y cuando hablo del Evangelio, no es solo orarle a Jesús y serás salvos, es el verdadero Evangelio. Arrepiéntete, apártate de tus pecados, luego entierra esa vieja vida, después de enterrar la vida anterior, recibe el Espíritu Santo. Tengo más videos sobre el Evangelio que voy a vincular con este, pero Dios los bendiga. Este es el primer video de la serie Cómo hacer las cosas. Aquí digo cómo liberar a la gente. Si tienes videos de los que te gustaría que hable, déjalos en el comentario. Quiero hacer un video sobre cómo escuchar la voz de Dios, cómo ayunar, cómo orar, cómo ser guiado por el Espíritu. Entonces hago diferentes videos sobre cómo hacer las cosas y espero que sea una bendición para ti allá afuera. Dios te bendiga, que tengas un buen día. Adiós. Hola de nuevo. Quiero terminar contigo que viste esta enseñanza. Si ha visto esto y de repente reconoce algo en su vida que debe hacer para ser libre, entonces hazlo. No se trata solo de liberar a otras personas. Así es también como nos volvemos libres. Si eres uno de los ejemplos que he mostrado aquí, es posible que tengas problemas con la lujuria, tal vez sea ansiedad o trauma lo que está atravesando. Aquí tienes herramientas sobre cómo puedes ser libre. Haz lo que necesitas hacer. Empiece con el Evangelio. Después del lanzamiento, busque a alguien en el mapa TLR cerca de usted y encuentre a alguien que te ayude. Si necesitas orar, echar sobre Jesús o perdonar de corazón, hazlo. Si comprendes ahora que solo necesitas renovar tu mente, concéntrate en Jesús y hazlo. Así que no se trata solo de liberar la mente, también se trata de volverse libre. Permítenos ayudarlo a ser libre. Ayúdenos a liberar a otras personas. Dios te bendiga.